Bien, vamos a dar comienzo al encuentro número 4 y nos vamos a referir a instalaciones con tanque elevado y sistema de presurización en la parte inferior. Vamos a analizar las situaciones que se dan en instalaciones fijas de agua contra incendio vinculadas a tanque elevado de las características que sean, ya sea tanque elevado sanitario, tanque elevado reserva exclusiva o tanque elevado combinado sanitario incendio. Eso por un lado, por la parte superior. En la parte inferior, conjuntos de bombas, de bomba jockey más dos bombas principales o un sistema de presurización hidroneumático. Así que bueno, eso es lo que vamos a analizar y vamos a definir al final en qué condiciones vamos a considerar a estas instalaciones aptas o no aptas o aptas con mejoras. Antes de avanzar en las situaciones precisas, vamos a hacer un repaso de los elementos que constituyen una instalación fija contra incendio y que son fundamentales en el análisis que vamos a hacer a continuación. Es un recordatorio, pero es importante que tengan claro los datos que vamos a extraer de esos elementos. No vamos a tener en cuenta instalaciones o partes de instalación de sistema hidroneumático o de conjuntos de bombas, jockey más dos principales, que se utilizan para presurizar vías más desfavorables y se encuentran desvinculadas al resto de la instalación a través de la presencia de válvulas de retención. Entonces, esos conjuntos de presurización que están ubicados en la parte superior solo con el objeto de presurizar bocas más desfavorables no entran en nuestro análisis. Bien, primer punto, vamos a mencionar el tanque elevado sanitario. El tanque elevado sanitario está obviamente en la parte superior del edificio y no nos interesa su volumen. Lo que nos interesa es que sea un tanque elevado sanitario y que esté vinculado con la parte superior de una montante de columna húmeda. Por último, nos interesa verificar que ese tanque elevado tenga válvula de corte y válvula de retención correctamente orientada. Con referencia a la válvula de corte, sabemos que no es imprescindible, pero si no existe, entonces va a ser un problema el día que haya que hacer una reparación, porque vamos a tener que dejar al edificio por un cierto número de horas sin agua. Vamos a entonces, punto 2, lo que son tanques de reserva exclusiva y cisterna. Son prácticamente la misma cosa. Un tanque elevado de reserva exclusiva o una cisterna prácticamente son volúmenes que contienen exclusivamente agua para incendio. Nos interesa el volumen neto del agua contenida. El volumen neto lo obtenemos por el producto de largo, ancho y alto, pero aquí vamos a tener en cuenta que en general las medidas a las que podemos acceder son las exteriores. Entonces vamos a tomar el largo exterior y le vamos a restar 30 centímetros, 15 centímetros de cada lado de la pared de hormigón. El ancho, lo mismo, vamos a medir el ancho exterior y le vamos a restar 30 centímetros, 15 centímetros de cada lado. Con respecto a la altura, vamos a medir la altura exterior y le vamos a restar también 30 centímetros por la losa de fondo y por la losa de techo y le restaremos asimismo la revancha que normalmente tiene entre el nivel líquido y la losa de techo. Esa revancha podremos medirla, pero en caso de que no sea posible medirla, entonces lo que haremos es restarle estimativamente 25 centímetros, con lo cual la altura neta del líquido será la altura exterior total menos los 30 centímetros de los dos espesores, menos esa revancha del orden de los 25 centímetros. Ese volumen es el neto, bueno, multiplicando largo neto por ancho neto por alto neto, vamos a tener el volumen neto de la reserva. Es importante en este caso que en el caso del tanque elevado reserva exclusiva tenga
nuevamente válvula de corte, válvula de retención correctamente orientada, y en el caso de la cisterna no es importante la presencia de la válvula de retención, pero sí de la válvula de corte. Bien, a continuación vamos a mencionar como tercer elemento el tanque elevado combinado sanitario-incendio con sifón invertido. En este caso también necesitamos calcular el volumen neto de la reserva de incendio. ¿Y qué haremos? Bueno, tomaremos el largo neto, que será el largo exterior menos los 30 centímetros, el ancho neto, que será el ancho exterior menos los 30 centímetros, y con respecto a la altura neta de la reserva de incendio, tomaremos el límite exterior de la losa de fondo y mediremos la distancia entre ese límite exterior y el eje del sifón invertido. Y le restaremos el espesor de la losa de fondo. De esa forma tendremos la altura de la reserva de incendio. Multiplicaremos largo neto, ancho neto por la altura neta de la reserva y tendremos el volumen neto de la reserva de incendio. Bien, nuevamente en este caso tendremos que tener válvula de corte y válvula de retención correctamente ubicada. El cuarto punto se refiere a las bombas de incendio. Reitero, pueden ser los conjuntos de bomba Jockey y dos bombas principales o un sistema hidroneumático. En ambos casos lo que debemos hacer primero es tomar los datos de placa de las bombas. La altura, es decir, la presión máxima y la presión mínima, o altura máxima y altura mínima, en kilos por centímetro cuadrado o metros de columna de agua. Tomaremos también el el caudal máximo y el caudal mínimo en metros cúbicos por hora o en litros por minuto. Esos datos de placa los evaluaremos con respecto a la altura del edificio, a la altura que debe impulsar esas bombas el agua hasta las vías más desfavorables. Para eso contaremos los pisos, le sumaremos la planta baja y le sumaremos los subsuelos que sean hasta donde están ubicadas las bombas. Esa cantidad de pisos la multiplicaremos por 3 y tendremos la altura total del edificio y es la altura a la que deben impulsar en principio las bombas. Compararemos los datos de placa con ese cálculo que hemos hecho y en primera instancia verificaremos si las bombas por los datos de placa van a poder cumplir con 1 kilo por centímetro cuadrado arriba de la vía más desfavorable. Recuerden que el código exige que en los sistemas de presurización la presión tiene que ser tal que en la boca de incendio más desfavorable haya 1 kilo por centímetro cuadrado. En caso de que los datos de placa nos digan que las bombas van a poder cumplir con el objetivo, entonces lo que haremos es, con válvula de corte del tanque elevado cerrada, encerraremos las bombas y verificaremos que efectivamente hay por lo menos 1 kilo por centímetro cuadrado en el caso del sistema hidroneumático, o que nos asegure 1 kilo por centímetro cuadrado, pero después respetando el juego de arranques y paradas de bombas Jockey y bombas principales. Eso en cuanto a las presiones. En cuanto al caudal, debemos hacer una distinción si el edificio es de viviendas o si el edificio es de usos distintos de viviendas. En el caso de viviendas, el caudal de las bombas principales, que son las encargadas de apagar el incendio, en el caso de las viviendas, tiene que ser capaz de mantener el suministro de agua de incendio a 2 bocas de incendio simultáneamente funcionando 200 litros por minuto cada una. En el caso de edificios de usos distintos de vivienda, tenemos que considerar 3 bocas de incendio funcionando simultáneamente a 200 litros por minuto cada una. Ese es el caudal que tienen que entregar las bombas principales. Si el conjunto de bombas no cumple con estas especificaciones, entonces las bombas no pueden ser objeto de este estudio, o sea, no van a estar
complementando al tanque elevado o porque no tienen el caudal necesario o porque no alcanzan a cubrir la altura del edificio con su presión de trabajo. Así que bueno, en ese caso la instalación deberá analizarse como es la instalación básica, ya sea tanque elevado de las características que sea. Vamos a referirnos ahora a la aplicación de los conceptos que hemos vertido antes para el análisis de las instalaciones de tanque elevado y bombas de incendio. En primera instancia vamos a analizar qué ocurre con los edificios de vivienda de hasta 47 metros o aquellos edificios que tienen también menos de 47 metros pero que no tengan que cumplir la condición de extinción E1. Como caso general, el código lo que exige es que hasta 27 metros haya una instalación seca, de 27 a 47 metros haya una instalación húmeda. Exige que en el caso de la instalación seca haya una boca de impulsión y en el caso de la instalación húmeda que haya una boca de impulsión y una conexión con el tanque elevado sanitario. Esas son las dos condiciones básicas hasta 47 metros. Esa exigencia fundamental en el caso de la columna húmeda, que haya una válvula de retención en la bajada del tanque elevado sanitario. En este caso, el sistema de bombas estaría como superabundante, como sobrecumpliendo la exigencia del código. O sea, el código lo que pide es seca y húmeda y no pide bombas. Así que con el sistema de bombas estaríamos sobrecumpliendo. Por esa misma circunstancia, la presencia de las bombas a los efectos de la instalación básica es irrelevante. Pero bueno, tenemos que ensayarla. ¿Cómo procederemos? Primero haremos el ensayo de instalación básica. Para eso se paran las bombas, se sacan de servicio por un momento y se ensaya la instalación básica. La instalación seca como seca, la instalación húmeda como húmeda, correctamente. Previo a ello, previo al ensayo, se despresurizará la instalación drenando por la boca de impulsión, por cuanto, en principio, si las bombas están funcionando adecuadamente, en principio la instalación estará presurizada por las bombas. Entonces la despresurizamos y hacemos el ensayo básico. Y vemos si da satisfactorio. Supongamos que da satisfactorio. A continuación, ¿qué hacemos? En el caso de la instalación húmeda, cerramos la válvula del tanque elevado, la válvula de corte, y procedemos a encerrar las bombas en forma normal, como una instalación de bombas normal. Con independencia de que la instalación sea seca o sea húmeda en la formación básica. Bien. Es decir, lo que estamos diciendo es que vamos a ensayar en dos etapas. Etapa 1, la básica. Etapa 2, las bombas. Si el ensayo de la instalación básica, es apta, bueno, ya si el ensayo de instalación básica es satisfactorio, la instalación está apta, con independencia de lo que pase con las bombas. Ya la instalación está apta porque cumple la exigencia del código. Si ambos ensayos son satisfactorios y asimismo el volumen de la cisterna cumple con la exigencia en función de la superficie, vamos a tener una instalación apta que está duplicando la exigencia de cumplimiento. O sea, por un lado estamos satisfaciendo la instalación básica y por otro lado estamos cumpliendo la condición de extinción E1. O sea, es superabundancia, pero bueno, puede ser correcto. Ahora bien, en el caso que la instalación, esta conjunta tanque elevado sanitario, bombas, no tenga boca de impulsión, entonces ya estamos hablando de algo distinto. Ya no tenemos una instalación seca como básica, ni una instalación húmeda como básica. Lo que tenemos es otra cosa. En estas condiciones, realmente la instalación es una instalación de bombas, porque son las bombas, ya no vamos a tener a los bomberos inyectando por la boca de impulsión, sino que vamos a tener a las bombas funcionando. En este caso,
si bien estamos hablando de edificios de menos de 47 metros, la realidad es que tiene que cumplir la condición E1. Es decir, lo que tendremos que hacer es encerrar las bombas, como hemos dicho antes, encerrar las bombas y asimismo verificar que el volumen de la cisterna sea el que exige el código para la superficie a proteger. Entonces, se verificará por un lado si la cisterna cumple con el volumen y por otro lado verificaremos si las bombas cumplen con la exigencia de presión y caudal que se han impuesto antes. En caso de que el sistema de bombas no dé ensayo satisfactorio o, por otro lado, no cumpla con el volumen exigido por la superficie, entonces la instalación estará no apta. Vamos a referirnos ahora a edificios de vivienda de más de 47 metros o edificios de menos de esa altura que tengan que cumplir con la condición de extinción E1 por tratarse de edificios con usos distintos. En este caso, la instalación tiene que cumplir obligadamente con la condición de extinción E1. Verificaremos entonces lo siguiente. Por un lado, el volumen de la reserva de incendio del tanque elevado, sea tanque elevado reserva exclusiva o tanque elevado combinado sanitario incendio. La reserva de incendio. Verificaremos si esta reserva de incendio cumple con el volumen exigido en función de la superficie del área a proteger. Haremos lo mismo con la cisterna. Calcularemos su volumen, verificaremos si ese volumen neto cumple con la exigencia en función de la superficie. También analizaremos el volumen conjunto de ambas reservas, de la reserva del tanque elevado y la reserva de la cisterna, para el caso de que alguno de los dos no cumpla con la exigencia, o los dos no cumplan con la exigencia de forma individual, cada uno de ellos, pero de pronto en forma conjunta sí pueden cumplir con la condición de extinción E1, es decir, con el volumen necesario para la superficie a proteger. La instalación, en caso de siniestro, va a funcionar de la forma siguiente. Se abrirán las bocas de incendio, la presión caerá, se pondrán en marcha las bombas. Una vez que se consuma la reserva, más o menos rápidamente, o sea, eso dependerá del volumen, cuando se consuma la reserva de la cisterna, entonces las bombas se detendrán. Se liberará la válvula de retención y empezará a fluir agua del tanque elevado. Manteniendo entonces en funcionamiento esta forma conjunta de extinción. Entonces lo que haremos, el ensayo que haremos a la instalación es el siguiente. Interrumpiremos el suministro eléctrico de las bombas y ensayaremos el funcionamiento del suministro de tanque elevado. Entonces, con las bombas detenidas, ensayaremos todo normalmente como suministro de tanque elevado, reserva exclusiva o combinado sanitario incendio. En este caso, en el caso del ensayo del tanque elevado, un dato fundamental tiene que ser después el haber verificado que en la boca de incendio más desfavorable se bate el techo, que es la exigencia para tanques elevados. A continuación se cerrará la válvula de corte del tanque elevado y se ensayará el conjunto de bombas en forma normal, o sea, como conjunto de bombas. Y en este caso, la boca de incendio más desfavorable tiene que tener como mínimo 1 kg por centímetro cuadrado, condición que vale para los sistemas de presurización hidroneumático y de la presión que deba corresponder en función de las presiones de arranque y parada de la bomba jockey y las bombas principales. Entonces, lo concreto es que haremos un ensayo de la parte de las bombas en forma normal. Entonces, ahora vamos a verificar
en función de los resultados de estos ensayos, a ver cuál instalación está apta y cuál instalación no está apta, pensando que en cualquier circunstancia debe cumplirse la condición de extinción E1. Si ambos ensayos se cumplen satisfactoriamente en forma independiente, o sea, el ensayo de la parte de tanque elevado y el ensayo de las bombas en forma independiente se cumple satisfactoriamente, y en forma independiente o conjunta se cumple con los volúmenes exigidos por la superficie a proteger, la instalación está apta. Si uno de los ensayos no se cumple satisfactoriamente, pero el otro sí, pero asimismo este otro que se cumple satisfactoriamente tiene una reserva en la cisterna o en el tanque elevado que cumple con la superficie exigida, con el volumen exigido para la superficie a proteger, entonces diremos que la instalación cumple. Pero eso no significa que no tengamos que dejar constancia de que una de las partes de la instalación falló. O sea, por un lado apta, porque la otra parte en todo sentido cumple. Pero dejaremos constancia de que falló la otra parte. Si ambos ensayos se cumplen satisfactoriamente, pero las reservas en forma conjunta no cumplen con el volumen necesario para cubrir la superficie a proteger, entonces la instalación está no apta. Los ensayos son favorables, pero el volumen conjunto no es el adecuado. Si uno de los ensayos no se cumple satisfactoriamente y la parte que sí lo cumple satisfactoriamente no tiene el volumen exigido por la superficie a proteger, la instalación está no apta, porque el que cumple no tiene el volumen. Si ambos ensayos, tanque elevado y bombas, se cumplen satisfactoriamente, pero el volumen conjunto de las dos reservas no cumple con el volumen exigido por la superficie a proteger, estamos diciendo que está no apta. Pero lo que tenemos que analizar es por cuánto el volumen real no cumple con el volumen exigido, o sea, cuánto se aleja del cumplimiento del volumen exigido. Entonces, vamos a adoptar un criterio de discrecionalidad con el objeto de aplicar una cierta flexibilidad a esta situación. Lo que tenemos que analizar es el tiempo que las bocas de incendio funcionando agotan a la reserva real. Entonces, si se trata de viviendas, consideraremos 2 bocas de incendio funcionando a 200 litros por minuto y en el caso de edificios que no sean de vivienda, 3 bocas de incendio funcionando a 200 litros por minuto. Y si en cualquiera de los dos casos la reserva demora en consumirse más de 1 hora funcionando, entonces diremos que si bien la reserva no cumple con lo exigido, cumple parcialmente. Entonces, vamos a decir que en esas condiciones la instalación se encuentra apta con mejoras, apta pero requiere mejoras menores, durante un lapso de 3 meses, o sea, de un control al otro, del ensayo al primer control, y exigiremos al propietario que aumente la reserva en lo que sea necesario, porque si no veremos obligarnos a considerar la instalación como no apta. Bien, habiendo analizado esta situación particular de edificio donde tenemos tanque elevado en la parte superior y bombas que pueden actuar en forma simultánea, damos por concluido el encuentro 4.